Desde antes de su revelación al público, y aún más después de ella, el Área 51 ha estado rodeada de una densa nube de teorías, conjeturas e hipótesis conspirativas. El enorme secretismo que rodea a la base y el hecho de que su objetivo principal no tiene una etiqueta creíble han contribuido a alimentar dichas teorías. Durante mucho tiempo se ha especulado que las instalaciones sirven de resguardo de seres extraterrestres, desarrollo de armas de destrucción masiva y hórridos experimentos con seres humanos. Una de las más populares historias que se ocultan tras el aura de misticismo que envuelve al Área 51 es el llamado Proyecto Abigail. Este es considerado el experimento realizado en humanos más repugnante de la historia. Esta historia fue filtrada por un antiguo empleado de mantenimiento que trabajó en las instalaciones, empleado del cual se desconoce la identidad y por ende se desconoce las repercusiones que le trajo el filtrar esta historia. En 1945, el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. Según contó el sujeto, la base había sido construida para el desarrollo y resguardo secreto de armamento avanzado, y en la época inmediatamente posterior al fin de la guerra continuó con este propósito, hasta que en medio de la Guerra Fría, el gobierno aprobó el uso de la base para experimentos de tipo biológico. Fue así como uno de los científicos más importantes y mejor reputados del lugar, Albert Western, decidió iniciar un proyecto que tenía como objetivo principal aumentar las capacidades físicas del ejército. Estamina y fuerza aumentada eran solo algunos de los objetivos que el doctor buscaba desarrollar. Por desgracia, los procedimientos para llevar a cabo tan alocada visión no estaban claros, por lo que nadie estaba dispuesto a ofrecerse como conejillo de indias para un proyecto cuya metodología no estaba definida y arriesgarse a recibir en su cuerpo quién sabe qué clase de sustancias, con el fin de que Western cumpliera su objetivo, era casi un suicidio. Adicional a esto, la persona en la que se llevarían a cabo los experimentos debía ser alguien sin amigos o familia que no fuese capaz o tuviese intención de denunciar el proyecto públicamente. La primera opción eran desahuciados, vagabundos o presos. Pero el Dr. Western necesitaba a un individuo completamente sano, con excelente condición física y moral. Así que después de mucho meditarlo, Western tomó una decisión. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Western. Abigail era una joven universitaria que estudiaba duro para seguir los pasos de su padre y quizá algún día convertirse en una científica de renombre como él. Western era un sujeto perturbado, decía amar a su hija, pero era un hombre al que no le importaba lo que tuviera que hacer para alcanzar sus objetivos. Esto incluía ser capaz de someter a su hija a un experimento riesgoso cuyo éxito era incierto. De manera que así se hizo, la chica fue sometida a todo tipo de cirugías e implantes y pruebas de sustancias. Fue mutilada, drogada y expuesta a cantidades nocivas de radiación. Nadie veía cómo todas aquellas vejaciones iban a servir para desarrollar la finalidad del proyecto que Western pretendía, pero los cambios comenzaron a notarse después de un tiempo. La apariencia de Abigail había cambiado de forma drástica, sus huesos habían crecido de manera descomunal, lo que había causado que la piel se estirara casi al límite, de manera que se veía con una hórrida apariencia. Los dientes también le estaban creciendo de manera gigantesca y cada vez su comportamiento era más salvaje y menos racional. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el procedimiento, que aquello estaba fuera de los límites de todo actuar humano y científico, el proyecto se había desviado y ahora el daño era irrecuperable. Pero Western, en su obstinación, estaba dispuesto a llevar el experimento hasta sus últimas consecuencias. No era que odiase a su hija, al contrario, era lo más preciado para él, pero sabía que si daban fin al proyecto, la joven moriría inmediatamente, puesto que su cuerpo desfigurado ahora dependía de la tecnología y fármacos para subsistir. Algunos empleados que trabajaban como cocineros revelaron al hombre que filtró esta historia que a ellos se les ordenaba preparar enormes cantidades de comida que debían dejar a cargo de personal que custodiaba una habitación sellada con una puerta de acero. Y que estos nunca supieron con certeza qué había detrás de esta, pero que corrían muchísimos rumores sobre la clase de monstruo que se encontraba allí dentro. También decían que en varias ocasiones lograron ver a Western parado frente a la puerta, llorando o hablando con lo que fuera que hubiera ahí dentro. Finalmente, aquella cosa que alguna vez fue Abigail,
terminó por perder lo que le quedaba de racionamiento humano y se convirtió en una bestia. Todavía oficialmente fracasado, Western se había dado cuenta del error que había cometido. Había sometido a su hija a un proceso sin el criterio científico suficiente y con eso solo había logrado convertir a su adorada y hermosa niña en un monstruo salvaje y letal que solo veía por su subsistencia. Sin nada por qué seguir viviendo, el hombre que ideó aquel cruel proyecto se suicidó 2 años después de que todo inició, no sin antes rogar encarecidamente que no asesinasen a su hija, que intentaran regresarla a la normalidad o que por lo menos la dejasen con vida. El gobierno de los Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir gastando presupuesto con ese proyecto fracasado. Para no correr riesgos de contención, dejaron que el hambre fuera el encargado de llevarse a la criatura. La primera noche muchos empleados de la base aseguraron escuchar aullidos y fuertes rasguños. De pronto se encendieron las alarmas y al ir a revisar la sala de contención, para su sorpresa, la puerta de acero estaba derribada y el monstruo no se encontraba allí. Siguiendo el rastro de la criatura encontraron en un pasillo los restos de 2 guardias, con lo cual la criatura se había escapado y estaba hambrienta. Inmediatamente se llevó a cabo una extensiva operación de búsqueda y captura dentro de la base y sus alrededores. Aunque se intentó aniquilar a la criatura, las balas y explosivos no parecían dañarla gravemente, de manera que, una vez que lograron rodearla en una zona subterránea de la base, se logró atrapar la criatura sellándola bajo capas de concreto, acero y hormigón. Han pasado más de 70 años del proyecto Abigail, y todavía hay testimonios de empleados más recientes que afirman que en ala oeste del Área 51, por detrás de las paredes y especialmente debajo del suelo, se logran escuchar rasguños y gruñidos ahogados por la espesura de las paredes. Hoy en día se cree que Abigail es uno de los motivos por los cuales el Área 51 es tan resguardada. Cierto o no, este es un secreto del que quizá jamás sepamos la verdad. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gusta el contenido del canal, apóyalo dándole me gusta y suscribiéndote. Si tienes historias tétricas que conozcas, cuéntamelas en el correo que dejaré en la descripción del video y la incluiré en un próximo capítulo de Historias y Leyendas de Ultratumba.